Ahora tenemos la grata visita del señor Ricardo Giese, que ex ministro del Ambiente, a quien damos las buenas noches. ¿Cómo está, don Ricardo? Muchísimas gracias. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y bueno, queríamos abordar con usted, don Ricardo, el tema en general de la problemática ambiental en el país, pero definitivamente el asunto que marca la tendencia hasta el propio gobierno en estos momentos y del sector empresarial extractivo es el asunto de Conga. Y ahí acaba de producirse hace unos días la posición del gobierno a través del presidente de la República con estas nuevas exigencias. ¿Qué sensación le deja a usted esto que ha sucedido el viernes, este mensaje presidencial? A ver, a mí, y lo he dicho ya en algunas otras entrevistas, creo que debe llenarnos de esperanza, ¿no? Creo que el presidente ha tomado el toro por las astas, ha dicho, ni todo lo que piden las organizaciones que no quieren nada, y ni todo lo que pide la empresa. En el medio siempre hay una buena negociación, todos pierden un poco, todos ganan un poco. Creo que a partir de ahora lo que debería haber es un diálogo específico, concentrado. Las autoridades locales deberían sentarse con las autoridades nacionales y la empresa para hacer los cronogramas. ¿Cómo vamos a implementar este tema de los empleos? ¿Cómo vamos a implementar el tema de disponer de más agua? ¿Cómo se va a cuadriplicar? ¿Quiénes van a ser beneficiados? ¿Cómo se va a ampliar el número de beneficiarios? ¿Hasta dónde llegará? Pero hacer los cronogramas. Yo creo que la población de Cajamarca necesita recuperar la credibilidad de lo que se dice. Han tenido 18 años de muy malas experiencias y por lo tanto es obvio que simplemente no están dispuestos a creer porque sí. Ahora, las dos partes han expresado puntos de vista que al parecer con el mensaje presidencial no dan por resuelto el asunto, ¿no? Tanto la empresa ha sacado un comunicado el día de ayer en el que, bueno, dice que lo va a estudiar y deja en veremos este asunto de las lagunas, que por su significado simbólico es el más sensible, ¿no? O sea, de repente el asunto no es tan complejo como algunos creemos, pero simbólicamente secar unas lagunas para hacerlas depósito de desmonte es clave por el lado de la empresa. Y por el lado de las organizaciones, los frentes regionales, bueno, ellos también han dicho que se mantienen en la posición de la inviabilidad y han dado un plazo el 31 de mayo. A ver, a mí me parece más bien esto, los preparativos. Vamos a sentarnos a negociar cuáles son las mejores posiciones, ¿no es cierto? Me voy a un extremo, voy a buscarle el punto más alto. Entonces, todos extreman sus posiciones para a la hora de sentarte decir, bueno, de aquí arrancamos, ¿no es cierto? Y lo menos que te pueda entregar, mejor. Pero creo que eso es todo. El presidente lo ha dicho claramente, esto va a ser así, y es, en realidad, a mí me parece que es el justo medio por donde deberían pasar las cosas. Tengo la impresión de que en la empresa hay gente de más buena voluntad de la que aparenta su comunicado. Creo que entre la gente de Cajamarca hay muchísima más gente que está dispuesta a decir, bueno, probemos otra vez, vamos a creer otra vez en la empresa, en el gobierno, de que se van a cumplir estas cosas. Y creo que en el gobierno me parece haber escuchado también alguna especie de amenaza disonante, ahora tenemos que hacerlo sí o sí, si entienden bien y si no, pues ya veremos. Yeah. Por lo tanto, yo tengo mucho optimismo en que por fin tenemos, también desde el punto de vista del ambiente, mirándolo, dando un paso atrás, el sistema de evaluación de estudios de impacto ambiental está muy mal planteado. Eso es justo lo que le iba a preguntar porque está todavía en las manos de las empresas y con un visto bueno del Ministerio de Energía, ¿no es cierto? Sí. Parte de la estrategia de gobierno que habíamos planteado desde el plan de gobierno, yo he estado trabajando en el plan de gobierno, desde el proceso de transferencia, hemos discutido, hemos hecho unos 10 o 12 puntos estratégicos. El Ministerio de Ambiente no puede estar pintado a la pared. Hay 250, 300, en algunos momentos 400 conflictos socioambientales. ¿Y dónde está el Ministerio de Ambiente? No existe. Entonces creo que allí había una serie de cosas. La ley de consulta previa, estaba el tema de ordenamiento territorial. No es posible que el sistema de concesiones se haga a espaldas o en desconocimiento de las gentes, y cuando se da, la gente no tiene idea de qué es lo que están concesionando. No sabían que estaban sentados en un lugar que tiene petróleo o gas o minerales o el esquema de una hidroeléctrica.
y los estoy mencionando por titulares. Me acuerdo que trabajamos el tema de rehacer completamente el sistema de estudios de impacto ambiental, el sistema nacional de fiscalización de impacto ambiental. O sea, todas estas cosas que son absolutamente necesarias y que existen en nombre, que no se sabe para qué sirven. El tema de que las empresas pagan para que les hagan el estudio de impacto ambiental. Eso le quería preguntar. Y ¿Eso está bien? Y que pareciera que entonces el estudio de impacto ambiental es una posición solamente técnica. Un momentito, yo pago esto y yo le digo, quiero el esquema, también puedes darme el más cómodo, ¿no? Pero eso hemos escuchado... pero dame el esquema más cómodo, eso lo hace... Los estudios de impacto ambiental se cambian. Pero además cuando usted lo pide, usted dice, quiero el esquema más barato. Muy bien, el esquema más barato para sacar oro y para generar la menor contaminación posible, pero el más barato. Entonces, tiene un esquema. Debería estar financiado quizá por las empresas, pero contratado por el Ministerio. Exactamente, la propuesta es algo que ya se practica en varios países. El Ministerio del Ambiente es el responsable de los estudios de impacto ambiental. ¿Quién los paga? Los paga la empresa. ¿Quién los concursa? Los concursa el Ministerio del Ambiente. ¿Con qué concursa? Se hacen unos términos de referencia que se ponen de acuerdo. La empresa, el sector que es concernido y el Ministerio del Ambiente, y eso se hace un concurso internacional y la plata va a un fideicomiso de donde el Ministerio del Ambiente hace la contratación. De manera que esto es un esquema que no es inventar el agua tibia, ya está, ya existe. Aquí tenemos que montarlo, tenemos que quitarle este sombrero del feudalismo administrativo. El Ministerio de Agricultura quiere también administrar los temas ambientales de agricultura. El Ministerio de Energía y Minas tiene que también administrar sobre los temas ambientales. Entonces una reforma legal del Ministerio del Ambiente. Esto es una reforma estructural, de la estructura del Ministerio, cómo está funcionando. No nos olvidemos que esto fue creado de una manera muy rápida, una apurada, exigencia para hacer la cumbre de la U. Exigencia, no solo eso, sino que era una exigencia, pero quiere reinsertarse en el sistema financiero, mira, esto y esto y esto, ¿dónde está tu sistema ambiental? Entonces se creó el CONAM. Claro, y de ahí... Y en el CONAM lo más fácil era, ya, para no usar demasiado el cerebro, cada sector hace su oficina de asuntos ambientales. Ya está demostrado hasta la sociedad que eso no funciona. Y creo que la aparición de estos peritos debería haber sido, si lo miramos solamente en retrospectiva para ese proyecto, ¿por qué no los contrataron a un peritaje desde el momento que se empezó a hacer el estudio de impacto ambiental? Así habríamos tenido, al mismo tiempo que se termina allá en octubre del 2010, habríamos tenido el estudio de impacto ambiental y su certificación. ¿No es cierto? Pero no, esto va caminando, es bastante disfuncional. De manera que lo que tenemos debe cambiarse, debe mejorarse. Lo que nosotros mencionamos es solamente una idea, pero así como está, no va. Como para cerrar con el asunto de Congo y pasar al tema ambiental en general, que también nos interesa, ¿qué sensación le deja que, de alguna manera también lo ha dicho el ex premier Salomón Lerner, que bueno, más o menos esto era lo que ustedes dijeron en el famoso informe, que bueno, de ahí dijeron algunos... El famoso no informe. El famoso no informe, ¿no? Que de alguna manera estamos volviendo a ese punto, pero luego de haber pasado pues tantas cosas. Pero está bien, de manera que ahora si llegas al mismo punto, por lo menos, por un lado, pensarán que no éramos demasiado atrevidos, y segundo, hay una confianza pues en que sí podemos decidir algunas cosas localmente, los peruanos que no somos totalmente minusválidos en temas de expertise, de manera que, ganada esa confianza, creo que acto seguido tendríamos que decir, ¿saben qué? Hay una serie de otras cosas que están por hacerse, no se puede uno centrar. El gobierno, mi impresión es que el gobierno entra a gobernar, no a administrar. Porque si uno entra a administrar es hacer lo mismo de siempre, y si hace lo mismo de siempre, probablemente el resultado sea el mismo de siempre. Lo último sobre Conga, Ricardo, dice que el agua, que es el principal asunto, ¿no es cierto? Todo, por un lado, los pro Conga, digamos, han dicho que no, que eso no había problema, que las lagunitas, bueno, están llenas de coliformes fecales, etcétera, que son impermeables, que esto, pero de alguna manera el sentido común dice que si están ahí debe ser por algo, ¿no? Entonces, la propuesta de los reservorios no llega a convencer de alguna manera a la gente que está ahí, porque también hay un reservorio anterior en San José que de alguna manera está vacío. ¿Usted con su experiencia cree que realmente
estos reservorios pueden suplir de alguna manera la complejidad de un sistema hídrico de una cabecera de cuenca? A ver, la primera respuesta fácil es no, pero dada la circunstancia en que el Perú como país andino y como país que tiene una gran cantidad de población en montaña, sufrimos los embates del cambio climático de una manera muy especial. Y por lo tanto, tenemos que decir, bueno, ¿y cuáles son los efectos? El cambio climático está juntando los días de lluvia, de manera que los días de lluvia, a pesar de que la cantidad de agua anual va a caer es la misma, en menos días quiere decir que las lluvias van a ser más intensas. Pero al ser menos días quiere decir que hay más días sin lluvia. Entonces, al tener más días sin lluvia van a haber días más difíciles, las personas no pueden vivir sin agua. Entonces, adaptarse a este cambio climático significa tenemos que ver la manera de conseguir que la montaña mantenga la humedad más tiempo. Eso significa hacer reservorios. Hay que hacer reservorios grandes, medianos, pequeños, inmensos, los reservorios que se puedan. ¿Por qué? Porque durante el resto del año vamos a tener cada vez más dificultades de tener agua. Entonces, eso dicho, yo he trabajado mucho tiempo, cerca de 4 años en un proyecto que incluía Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Y tenía que ver básicamente con el retroceso acelerado de los glaciares en los Andes tropicales. Aceleradísimo. De manera que, ¿y qué es esto? Es simplemente la pérdida de una cantidad de agua que era el regulador. Cuando no llovía, entonces había agua que provenía del glaciar. Al no provenir, yo tengo que reemplazar a los glaciares. ¿Con qué? Entre otros, con reservorios, pero también con otras actividades como el sistema de siembra del agua, como el sistema de recuperación de praderas altoandinas, de la forestación altoandina y media. De manera que a la respuesta, a la pregunta que usted me hace es, uno, las lagunas tienen ahí algunos millones de años, ¿no es cierto? Y fueron diseñadas así. Venir a descubrir que tienen o que no tienen colifecales o de que tienen minerales, así son diseñadas las lagunas. Sí. Entonces, uno, la lentísima filtración de esas lagunas garantiza que el agua que va para abajo es agua totalmente pura y por eso aparecen en algunos ojos de agua. Claro. De manera, y esa agua es absolutamente pura. Y si no, que es que hay un agua, hay un agua comercial que te dicen agua menor, que sale de las entrañas de las montañas, ¿no es cierto? Hay que hacer que el daño sea menor entonces, ¿no? Esa es la idea. No sé si están llegando algunas preguntas también, me avisan. Y bueno, entonces de alguna manera hemos dado una vuelta. Pero además, sí, quiero solamente lo último. Yo creo que nunca hemos escuchado a la gente quejarse porque el agua es el pH o no sé qué. Claro. Hay otros valores en las lagunas. Hay valores también culturales. Por supuesto. Hay valores de creencias, hay valores claro, turísticos, paisajísticos, valores que no se compran, la religión andina, que no se compran y que no se le ponen como dinero. visión andina Así cree es. que considera que los cerros son entidades sagradas. Entonces es como de repente si alguien viniera acá y se tumbase pues la catedral. O que le vengan y le pongan un edificio 40 pisos en su barrio. Probablemente usted nunca va a preguntar si el estudio de impacto ambiental para ver si lo acepta. Así el estudio te diga lo que es otra cosa. Entonces, ¿no es cierto? es otro esfuerzo. Por lo tanto, esto requiere de una negociación, de una discusión y de un ponerse de acuerdo en todos los términos. Muy bien.